Hola, buenos días. Me llamo Álvaro Rincón, soy profesor de la Academia y hoy te voy a explicar cómo funcionan los decretos. Este es un material interactivo, corto y simplemente dedicado a esta pequeña cuestión, así que vamos a ello. Primero de todo hablaremos de qué son los decretos y realmente es tan sencillo como entender que es una norma jurídica con rango de reglamento. La crea el Poder Ejecutivo y dependiendo de qué Poder Ejecutivo, de qué órgano concreto la cree, le llamaremos Real Decreto o Decreto. Si es una norma con rango de reglamento creada por el Gobierno Central, vamos a hablar de Real Decreto. Hay una participación del rey. Si hablamos de una norma creada por un gobierno autonómico, se hace en nombre del rey y vamos a hablar de decreto. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de los reales decretos con rango de ley. Hay unos reales decretos que tienen rango de ley, es decir, exceden de ese rango de reglamento y pasan a tener el valor un valor idéntico a cualquier ley. Son el Real Decreto Ley y el Real Decreto Legislativo. ¿Qué diferencia hay entre cada uno? Lo vamos a tratar ahora. Es importante aplicarnos una regla mnemotécnica, que os dejo aquí, que es que la nomenclatura corta nos da la idea de urgencia. Es decir, el Real Decreto Ley va a ser una norma creada por el gobierno, pero con rango de ley y tiene un componente de urgencia, de necesidad, ¿vale? Mientras que el Real Decreto Legislativo, al ser una palabra más larga, legislativo, vamos a intentar recordar que no tiene esa urgencia. Muy bien, y vamos al Real Decreto Ley. El Real Decreto Ley tenemos su regulación en el artículo 83 de la Constitución. Como he dicho antes, vamos a intentar recordar esta palabra ley, que es corta, y pensar que es una cosa que necesitamos rápido. Es un tipo de norma dictada en caso de extraordinaria y urgente necesidad del gobierno, así lo dice la Constitución. Pero naturalmente, aunque se trata de una norma que hay que emitir con urgencia, hay materias que están vedadas. Hay materias que no pueden ser tratadas por medio del Real Decreto Ley. Naturalmente, estas materias se refieren a las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del título primero de la Constitución, también a la regulación de las comunidades autónomas y también al derecho electoral general. A excepción de estas materias, el resto de materias pueden ser tratadas de manera extraordinaria y urgente a través de este Real Decreto Ley. No obstante, es necesaria la ratificación del Congreso de los Diputados. Estas normas serán inmediatamente sometidas a debate y votación del Congreso de los Diputados, y si no estuviera reunido, en los 30 días siguientes. El Congreso de los Diputados tiene un trabajo muy claro: convalidar o derogar esta norma. En este punto del vídeo vamos a comprobar si lo has entendido bien, vamos a comprobar si habéis trabajado estos contenidos, habéis visto bien de qué tratan, y vamos a introducir un pequeño ejercicio que quiero que respondáis. Muy bien, y ahora pasamos al Real Decreto Legislativo. El Real Decreto Legislativo, como hemos dicho antes, no tiene este componente de urgencia. Está regulado en el artículo 82A, 85 de la Constitución, y en todos estos artículos tenemos con detalle todo lo que debe ser un Real Decreto Legislativo. Primero de todo, nos encontramos en una situación en que las Cortes Generales delegan al Gobierno esta potestad de dictar leyes. Recordad que la potestad legislativa la tienen las Cortes Generales, pero en este caso la delega al Gobierno, siempre con respeto a la reserva de ley orgánica. Si os fijáis, el articulado está en el 82 a 85 de la Constitución, y justo en el artículo anterior tenemos el artículo 81 de la Constitución, dedicado a las materias que están reservadas a ley orgánica.
este Real Decreto Legislativo no puede vulnerar ese artículo, no puede contradecirlo y efectivamente no podrá regular materias que sean dedicadas, ¿no?, reservadas a la ley orgánica. Aparte de eso, esta delegación del gobierno va a ser a través de una norma, ¿vale? Va a ser a través de una norma de las Cortes Generales que va a permitir al gobierno crear una norma. A través de una ley de bases de las Cortes Generales, el gobierno va a poder crear un texto articulado. A través de una ley ordinaria, el gobierno va a poder crear un texto refundido, es decir, refundir varios textos legales en uno solo. Dependiendo de la necesidad que tengan las Cortes Generales, van a emitir una norma u otra y van a hacer una delegación en un sentido o en otro. Pero siempre será necesario que establezcan de forma expresa qué tipo de norma están delegando, qué tipo de materias quieren que el gobierno normativice, y siempre con fijación del plazo. Ahora, como antes hemos hecho, vamos a hacer otro pequeño ejercicio para comprobar si efectivamente has entendido estos pequeños conocimientos e información. Muy bien, y por último tenemos el caso autonómico. ¿Los gobiernos autonómicos pueden crear reales decretos y reales decretos legislativos? Bueno, pueden crear decretos ley y decretos legislativos, lo que no tendrán esa nomenclatura de real, ¿vale? Así que siempre hablaremos de decreto ley y decreto legislativo. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas, es posible que también se utilice la lengua cooficial, como podría ser en el caso catalán, decret llei y decret legislatiu. Así que los gobiernos autonómicos sí pueden crear normas similares. Lo van a hacer en los mismos términos, y cada tipo de norma tiene la misma función que en el caso estatal. Así que en caso de decreto ley, sin esta nomenclatura de real, vamos a hablar de normas que se tienen que crear por una urgente y extraordinaria necesidad, y en cambio en el caso de decreto legislativo vamos a hablar de esta delegación del Parlamento autonómico al gobierno autonómico para que cree un texto articulado o un texto refundido. Ahora, por último, vamos a hacer un pequeño ejercicio, el último de esta sesión, para comprobar que efectivamente has entendido esta diapositiva. Y por mi parte, nada más, darte las gracias por atender. Va a haber más material interactivo como este, esperamos que te guste. Lo tendrás siempre disponible en el campus junto con las clases online. Y muchos ánimos con el estudio y muchas gracias por tu atención.